Bienvenidos una vez más a Evangelio Bíblico. A continuación te presentamos una prédica del pastor José Manuel Sierra. Recuerda que la Biblia dice que Dios le decía al pueblo de Israel: y meditarás en este libro de la ley al levantarte, al acostarte, al andar por el camino. Lo cual Dios nos está diciendo que es muy importante aprender las Escrituras, y es por eso que a continuación te pedimos que pongas mucha atención en el siguiente mensaje. Todos bienvenidos en esta tarde. Estoy contento de ver a todos y a cada uno de ustedes. Hemos tenido así unos problemitas con el tema de internet, porque estamos con cables por aquí, cables por allá, pero estamos saliendo al aire, ¿no? ¿Sí? Ok, perfecto, estamos al aire. Le llevo al Salmo número 10. El Salmo 10 lo leían esta mañana y yo quisiera compartirle a todos ustedes este Salmo, que es un Salmo que nos hace reflexionar acerca de cosas que a veces vemos en la gente, en la sociedad, en las personas que nos rodean. Y los salmistas, los que escribían los salmos, se preguntaban muchas veces: ¿por qué, Señor? ¿Por qué muchas veces a la gente buena, a veces como que aparentemente las cosas le van mal, y a la gente mala, aparentemente a veces le va bien? Y esto no es algo que nos puede llamar la atención en estos tiempos, sino que esto siempre ha sido así. Ustedes pueden leer los salmos, pueden leer el famoso y precioso libro del Eclesiastés, y encontramos muchas veces a personajes como David, como Jeremías y otros diciendo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué tiene que ser así? Entonces yo leí esta mañana este Salmo, el número 10, y vamos a leerlo porque realmente es como una oración. El Salmo 10 es como una oración donde se pide la intervención de Dios. Y dice así: ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado? Si notan alguna diferencia, es que yo tengo esta Biblia que hacía tiempo que no la leía, y es versión que se llama Versión de las Américas, que para mí es una de las mejores traducciones que hay. Entonces puede ser que a lo mejor haya alguna palabra que sea un poquito diferente, ¿vale? Pero para eso ustedes tienen su Biblia y también la estamos proyectando aquí en la pantalla para que ustedes le puedan ver. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Interesante pregunta, ¿no? Con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha urdido, que ha ideado, pone ahí, ¿verdad? Versículo 3. Porque el deseo de su corazón se jacta, porque del deseo de su corazón se jacta el impío. Y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es: Dios no existe, no hay Dios. Versículo 5. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Dice en su corazón: no hay quien me mueva. ¿Cómo dice ahí? Dice en su corazón: no seré movido jamás. Y dice el resto del texto: nunca me alcanzará el infortunio. Es el versículo 5, ¿no? 6. Por todas las generaciones no sufriré ningún tipo de adversidades. Qué arrogancia, ¿no? Qué soberbia. Llena está su boca de blasfemia, de engaño y de opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Versículo 8. Se sienta al acecho en las aldeas, en los escondrijos mata al inocente. Sus ojos espían al desvalido. ¿Cómo dice ahí? Sus ojos están acechando. Aquí dice están espiando. Acecha en el escondrijo como león en su guarida. Acecha para atrapar al afligido. Y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Se agazapa, se encoge, y los desdichados caen en sus garras. Dice en su corazón: Dios se ha olvidado,
Ha escondido su rostro, no lo verá jamás. Levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Porque ha dicho en su corazón, tú no lo vas a requerir. Tú lo has visto, porque has contemplado la malicia y la vejación para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú has sido amparo para el huérfano. Quiebra tú el brazo del impío y del malvado. Persigue su maldad hasta que desaparezca. Versículo 16. El Señor es Rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para vindicar al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre, este salmista, el autor del Salmo 10, tiene una lucha interna. Él mira a su alrededor y él observa arrogancia, soberbia, orgullo, indiferencia, injusticias. Y él le pregunta a Dios, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué permites que esta gente avance y destruyan y manipulen, engañen y extorsionen? ¿Por qué, Señor? Ahora, todos los salmos tienen una característica muy bonita. Y yo te la comparto para que cuando los leas te des cuenta de lo que te estoy diciendo. Por muy deprimido que empiece el salmista a escribir, por muy desanimado, por muy derrotado que se encuentre, ni un solo salmo termina mal, ni uno. Todos terminan diciendo, gloria a Dios, tú eres bueno, tu justicia se va a manifestar, etcétera, etcétera. Aunque empiecen diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué permites tal cosa? ¿Y por qué hay gente mala que parece que le va bien y a los buenos parece que le va mal? Y aunque tú lo veas luchando con sus emociones, ¿verdad? Y con sus sentimientos, y hasta peleando y discutiendo con Dios, ningún salmo termina peor de lo que empieza, sino al contrario. Es como un proceso, ¿no? El salmista está luchando, peleando, enfadado, desanimado, desilusionado, pero al final termina levantando la cabeza y dándole gloria y dándole honra al Señor. Y yo pienso que es mejor así, que empezar dándole gloria a Dios y qué bueno es el Señor y el Señor ha cambiado mi vida, y la vida te va apaleando y terminas hasta enfadado con Dios, que es lo que muchas veces ocurre en algunas personas que conocemos, ¿verdad? Este proceso es el correcto. Uno puede discutir, uno puede desanimarse, uno puede pelear, uno puede entristecerse, pero según vas avanzando en la oración, según vas descubriendo la esencia y el carácter y la naturaleza del Señor, pues te vas dando cuenta de que todo siempre, hermanos, aunque no nos parezca así, todo está bajo el control de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que Dios no descansa, hermano, Dios no se cansa, Dios no se desanima. Dice, Señor, ante tanta injusticia, ante todo lo que le hicieron a tu hijo, ante el rechazo, ante las calumnias, ante las blasfemias, ante los insultos, Señor, tú no te cansas, tú no te desanimas, Señor. Pues no, Dios nunca pierde su estabilidad. Dios siempre sigue siendo Dios. Él está sentado en su trono. Aunque todo esté desmoronando, aunque el mundo esté enfermo, podrido, de patas para arriba, el Señor tiene todo siempre bajo su control. ¿Cuántos dicen amén? Claro, nosotros tenemos una perspectiva y una visión de las cosas muy corta. Somos seres humanos, hermano. Una vez le dijo el Señor a sus discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén a morir, que lo iban a crucificar, que lo iban a rechazar. Y claro, se pusieron los discípulos en guardia, algunos tristes. Incluso uno de ellos, Pedro, le dijo, Señor, no, espera. Que de ninguna manera, no permitas que te echen mano y te maten y te crucifiquen. No, Señor. Y el Señor lo reprendió. Y el Señor no le dijo, oye, qué bien, veo que estás preocupado por mí, que no me pasen cosas malas. No, es que para el Señor nada era malo, sino que todo tenía un propósito y todo tenía un proyecto y todo estaba bajo el control del Padre. Y Él le dice, quítate de mí, Satanás, porque no estás poniendo la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Y yo te pregunto, ¿dónde pones tú la mirada?
Hay gente que cuando se levanta por la mañana lo primero que hacen es leer las noticias. Claro, así les va. Si tú empiezas la mañana, si tú empiezas el día leyendo el periódico, escuchando la televisión y viendo lo que dice el mundo, hermano, es para decir, no salgo de casa, me quedo encerrado, apago la luz, me pongo la manta hasta la cabeza y trágame tierra. Pero el creyente no es así. El creyente no puede estar como la veleta, ¿no? Oye, mira, las noticias hoy dicen que va a haber buen tiempo. No. El Señor siempre está sentado en su trono. En Dios no existe la injusticia. ¿Cuántos dicen amén? En Dios no hay injusticias. ¿Y por qué me pasa a mí esto? Pues porque Dios quiere que te pase. Es fuerte, pero es la realidad. Porque dice la Biblia que los que aman a Dios, usted sabrá si lo ama, usted sabrá si ama a Dios. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Estamos de acuerdo? Y aunque no estemos de acuerdo, es así. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero todo. Eso es lo que dice su palabra. Eso es lo que dice Dios. Esa es la declaración de Dios. Y dice que si le amamos, todo nos ayudará para bien. Entonces la pregunta no es ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites lo otro? ¿Por qué le va bien al malo y por qué aparentemente le va mal al bueno? No, sino, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender de lo que me está pasando? Eso es diferente. Porque se aprende más por las lágrimas que por las risas. De hecho, hay experiencias en la vida que no se olvidan nunca porque te hicieron llorar y porque sufriste. Y hay dolores que son una bendición. Y hay momentos en la vida en los que Dios, para tratarnos, para moldearnos, para perfeccionarnos, te hace sufrir. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que a ti te domina? ¿Qué es lo que para ti es intocable? Ahí es donde Dios te va a tocar. Como sean tus hijos te harán llorar. Alguna madre dirá, más todavía. Todo lo que Dios quiera. Todo lo que Dios quiera. Para algunos sus propiedades son intocables. Pues ten cuidado, no sea que Dios comience a zarandear donde más te duele. Porque el Señor siempre te va a probar en aquello que cuidas y aquello que atiendes y aquello que para ti es intocable. Todo, pero esto no. ¿Saben que una vez le dijo el Señor a Abraham, sacrifícame a tu hijo? Conocen la historia, ¿verdad? Ahora, en ese momento, cuando el Señor le habla a Abraham y le pide aparentemente algo injusto, Abraham podía haberle dicho, bueno, ¿cuál de los dos? Porque yo tengo dos hijos. Tengo el mayor, que se llama Ismael, y tengo el menor, que se llama Isaac. El Señor le dice, quiero que me sacrifiques a tu único hijo, al que tú amas. Claro, sacrificar al que no amaba tanto o sacrificar al que no era el hijo de la promesa, pues hombre, era duro, pero al fin y al cabo, no, al que más amas. Lo que más amas, tú tienes que ponerlo en el altar de Dios cuanto antes. Y tienes que aprender a gozarte en lo que Dios te pide, en aquello que aparentemente salió al revés de lo que tú pensabas, en aquellas injusticias, desde tu punto de vista, en aquellas cosas que tú no controlas, porque una de las cosas que como creyentes que aspiramos a ser creyentes maduros tenemos que aprender es que va a haber momentos en los que el control tú no lo vas a tener. El control quien lo va a tener es el Señor. Y cuando Dios tiene el control es cuando comienzan a salir las cosas según su voluntad. Hay gente que dice, es que ya no controlo mi cuerpo, ya no controlo mi cabeza, ya no controlo mi economía. Es que ya, entonces estás en el mejor momento de tu vida. Porque mientras tú controles, Dios está diciendo así, bueno, ok, tú dices que controla, sigue tú controlando. En el momento que tú dices, Señor, yo he llegado a un punto en mi vida en el que no controlo nada. El Señor dice, a ese punto yo te quería llevar hace 40 años, pero tú no quisiste. Y yo he esperado y te he llevado al mismo punto de hace 40 años, o 30, o 20, o lo que sea. Porque el control, quien lo tiene que tener, soy yo. Y es que no nos gusta perder el control. No nos gusta perder el control. La más mínima cosa que nos pasa con el coche ya nos pone nerviosos. Yo les conté hace poco la experiencia que tuve de un señor que quería mi coche. Y yo quería el de él. Y llegamos a un acuerdo. Yo le doy el mío y él me da el suyo.
Pero la cosa es que su coche estaba en la península y el mío está en Tenerife. Y yo me tuve que ir a la península. Y salgo yo todo contento del puerto de Huelva a las 10:30 de la noche. Tenía que hacer más de 1000 kilómetros. Ya iba mentalizado. Y por el camino, saliendo de la provincia de Sevilla, todas las luces del tablero se me encendieron. Las amarillas, las rojas, las verdes, las azules, las moradas, todas se me encendieron. Y yo dije, Señor, nunca me ha pasado esto justamente ahora. Justamente ahora me va a pasar que le voy a cambiar este coche a otro señor. Empecé a orar a gritos, como iba solo en el coche. Si algún motorista o alguna persona me adelantaba, miraban así, ahí va un loco. Señor, por favor. Y mira, empezó a apagarse una y otra y otra. De las 10 luces que había encendidas, se fueron apagando. Oye, un alivio. Pero se me quedó una encendida, una roja. Y las rojas son las feas. La de la batería, la del alternador, no cargaba. Entonces, cuando yo iba de madrugada conduciendo, yo notaba que las luces del coche cada vez me iluminaban menos. Entonces llegué a pensar, digo, como me quede sin luces en la autopista, es un peligro. Entonces me metí así en una especie de pueblo, de ciudad, y cuando salí de la autopista, me encuentro así delante Leroy Merlin. No sé por qué siempre el Leroy Merlin me persigue, o yo persigo al Leroy Merlin. Entonces estaba Leroy Merlin, estaba Ikea, estaba Decathlon, y al fondo estaba el Burger King. Digo, bueno, mira, voy a apagar el coche, voy a descansar un rato, eran las 2:30 de la mañana. Ya el día anterior no había dormido, ese día tampoco iba a dormir. A lo mejor cuando me despierte la luz ya no se enciende, pensaba yo. Después de 30, 40 minutos, cuando voy a arrancar el coche, es que ya ni daba sonido, ya no había nada, muerto. Otra vez cerré las ventanas a orar a gritos. Señor, por favor, ayúdame, que estoy solito en la carretera, Padre. Ahí le hice toda la oración. Digo, ¿y a quién llamo yo ahora? Pero veo que el Burger King está encendido. Entonces me voy para allá. Hablo con unos chicos que están limpiándolo y me dice que salían dentro de 1 hora. Digo, yo como si sales dentro de 4, aquí me espero. ¿Tienes pinzas para el coche? Y me dijo, sí. Cuando los muchachos salieron, me pusieron las pinzas y yo otra vez arranqué. Pero ya no daba más, eran como las 5:30, 6 de la mañana y yo me estaba cayendo de sueño, ya no aguantaba más y me metí en una gasolinera y apagué el coche. Cuando a la mañana siguiente, me levanté a las 7:30, 7:30, cuando me despierto el coche no arrancaba. Pero estaban todos los camioneros. Entonces yo hablé con un camionero, me volvió a ayudar y volví a arrancar. Ya era de día, no tenía que encender las luces y el Señor me ayudó hasta llegar al destino. Cuando llegué allí, pues le entregué el coche a este señor, era efectivamente el alternador se había roto y bueno, eso se cambia, se sustituye y no pasa nada. Y gracias al Señor vi la mano de Dios. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Si no me hubiera pasado todo aquello, seguramente yo no me hubiera pasado la noche orando. Y seguramente si no te estuvieran pasando ciertas y determinadas cosas que a veces te pasan, no orarías tanto y con tanta intensidad como oras cuando te falta trabajo, cuando no tienes salud, o cuando te pasa esto, o cuando te pasa aquello. Es decir, a veces el Señor nos hace el favor, escúchame bien, de que se nos enciendan en la vida las luces rojas del tablero. Porque vas demasiado lanzado, demasiado confiado, controlo, tengo. Y ahora vivimos en una época en la que el Señor está tratando con la iglesia y nos está demostrando que el único que tiene el control es Él. Y cuanto antes aprendamos esa lección, mejor que mejor. Y comenzaremos no a preocuparnos ni a afanarnos, sino comenzaremos a gozarnos en medio de las circunstancias adversas de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces la pregunta es, Señor, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Qué me estás tratando de enseñar? Porque si no apruebo la primera, me tendrá que venir otra vez la prueba, otra vez. ¿Y por qué hay tanta gente que siempre está con la misma historia, con la misma lucha? Porque no terminas de aprender la lección, porque no terminas de captar el mensaje. Y cuanto antes aprendas la lección, gloria a Dios, vas a comenzar a gozarte. Y dice la Biblia que cuando Él nos consuela, cuando estamos atribulados y viene la consolación del Señor, ¿para qué es? Para que después podamos compartir la consolación con la que hemos sido consolados por el Señor. Y es como una cadena, ¿verdad? Y podemos transmitir un mensaje no desde la teoría,
porque hay algunos que tienen mucha teoría en la cabeza, mucha teoría, pero a la hora de la verdad no les sirve para nada. El creyente verdadero no tiene que vivir de teorías. El creyente verdadero vive de hechos y de realidades. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios cierra una puerta, porque probablemente es porque si no lo hubieras cerrado, te hubieras metido por el camino equivocado y Dios te cierra la puerta en las narices, te golpea, te patea el ego, pero el Señor después te muestra otro camino y dice, gloria a Dios, que ese es el camino que yo tenía que haber caminado desde hace mucho tiempo en el Señor. ¿Qué tengo que aprender? Decía el salmista, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, esa pregunta tenemos que arrancárnosla de la cabeza. ¿No será que a veces el Señor manda al impío para que nos cause, entre comillas, algunos problemas para tratar algún área de nuestra vida en la cual Él quiere trabajar hace mucho tiempo? Porque yo veo a Pedro, y hace poquito hemos terminado la serie en la que hemos hablado de Pedro, yo veo a Pedro un día diciéndole a los gobernantes políticos y a los gobernantes religiosos de Jerusalén, ustedes mataron y crucificaron al autor de la vida, pero lo hicisteis por ignorancia, aunque todo esto ya estaba escrito y establecido por la mano del Señor. Es decir, tuvo que haber un Poncio Pilato. Tuvo que haber un Poncio Pilato que se lavara las manos y dijera, oye, yo no sé lo que me pasa. Sé que este hombre es inocente, sé que este desgraciado Barrabás es culpable, pero voy a condenar al inocente y dar la libertad al culpable. Eso es una cosa terrible. Y la historia refleja que Poncio Pilato reconocía que estaba soltando al malo y condenando al bueno. ¿Pero y por qué lo hizo? Porque tenía que salir así. Porque si no, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Señor, no te pudieron respetar ni las ropas. Hasta en el mismo momento de la agonía y del martirio, hasta te dejan desnudo. Hasta te arrancan las ropas. Pero ¿cómo puede ser eso que tú permitas a estos sinvergüenza, a estos romanos que te dejen desnudos en la cruz? No, cuidado. Ellos no se están dando cuenta, ellos no son conscientes. Pero la Biblia dice, en uno de los salmos, que repartirían la ropa del Señor echando suertes a ver quién le tocaba y quién no le tocaba. Es increíble. Y resulta que años atrás un señor que no conocía a Cristo de nada, se dedicó durante años y años a preparar un sepulcro labrado en roca para que cuando él muriera lo enterraran en él, a su esposa, a sus hijos y a toda la familia. Pero resulta que había una profecía que decía que aunque lo iban a crucificar entre malhechores, lo enterrarían como un rico, y a los ricos los enterraban en esas cuevas labradas. Y mira tú por dónde que aquel hombre, sin darse cuenta, estuvo trabajando para preparar el sepulcro en el que Cristo estuvo 3 días y 3 noches. ¿Tú no te das cuenta, hermano? ¿No te das cuenta? Es decir, todo está bajo el control de Dios. No hay nada que le salga mal a Dios. No hay plan B con Dios. El Señor sabe lo que tiene que hacer, aunque no lo entendamos, aunque nos parezca una injusticia, aunque uno diga, Señor, ¿y por qué prolifera tanta maldad? Bueno, yo les he recomendado en estos días la lectura del Salmo 92, ¿sí o no? Y el Salmo 92 en una parte dice que cuando brotan los impíos, y están brotando como champiñones, ¿sí o no? Nunca, además juntitos, porque antes había maldad por allí, maldad por acá, pero ahora como que se está uniendo. Dice, cuando brotan los impíos es para ser destruidos eternamente y para siempre. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, queridos hermanos, no hay nada que se escape del control de Dios. Hay naciones que están escritas y está profetizado de que van a atacar a Israel. Y hay profecías que hablan de que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Ay, pero vamos a orar para que el mundo cada vez sea más bueno y más justo. No pierda el tiempo, mijo. No pierda el tiempo. Si usted quiere un mundo justo, bueno, pacífico, de amor y de paz, muérase y váyase a la gloria. Porque allí hay paz y hay armonía. Pero mientras estemos aquí, vamos a ser tratados injustamente, ¿o no? ¿Usted siempre quiere ser tratado bien? Pues aquí sobra. Donde siempre va a ser tratada usted bien, como se merece, es en el cielo. Pero en la tierra, seguramente alguno te tratará a la patada. Y tú dices, ¿y por qué? Porque el Señor está tratando con tu vida. Hay creyentes, hay personas que piensan que cuando yo me convierto, todo me va a ir de maravilla. No voy a tener problemas, nadie se va a meter conmigo. Ahora mi marido inconverso cuando llega a la casa me va a tener la comida preparada.
me pone la alfombra, ha contratado unos mariachis para que me canten una melodía cuando llegue a casa. No me diga. Y ahora me convierto y todo me va a salir de maravilla. Trabajo por aquí, trabajo por allá, me va a sobrar de todo. A usted le tomaron el pelo, caballero. A usted le predicaron un evangelio irreal. La vida es injusta. Desde el capítulo 1 del libro de Génesis hasta nuestros días, el mundo es injusto. Grandes hombres de Dios tuvieron unas luchas tremendas. Le comenté antes esto al principio y le di algunos nombres. De ver cómo no daban gloria a Dios, de ver cómo mataban al justo, de ver cómo engañaban, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios tiene todo bajo su control. Y en nuestra vida, cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, no va a pasar absolutamente nada sin permiso del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Biblia. Dios está tremendamente ocupado, no preocupado. Nosotros estamos a veces preocupados. Dios nunca se preocupa. Dios nunca pierde el control. Él está ocupado en cuidar de su vida las 24 horas del día, incluso hasta cuando cerramos los ojos y dormimos. Él está teniendo todo en siempre bajo control, bajo su dominio, bajo su soberanía. Así que no hay cosas que ocurren, una de cal y una de arena, una mala y una buena. No. Los que amamos a Dios, dígase a lo que está a su lado, los que amamos a Dios, todo ayuda para bien. Todo. Es que me trataron injustamente. A lo mejor te hacía falta a ti que te bajaran un poco los humos. Fíjate lo que te digo. Porque si a ti te tratan todo de maravilla y todo sí, como tú digas. ¿Qué quieres cantar? Cantar. ¿Quieres tocar? Tocar. ¿Quieres...? Te estamos haciendo un niño malcriado. ¿Quién es mejor padre y madre? ¿El que le da a los hijos todo lo que piden? ¿O el que le da a los hijos lo que verdaderamente necesitan? Muchas veces hay padres que dicen, yo no le quiero dar a mis hijos lo que a mí me dieron. Pues tú no sabes que para llegar a ser el hombre y la mujer que tú eres, te tuvieron que tratar así. Para tú ser ese hombre y esa mujer que eres hoy en día, tú miras atrás y tu escuela fue tu pasado. Todo eso que te ha ido aconteciendo es lo que el Señor ha utilizado para traerte hasta este punto. Y ahora el Señor va a comenzar a tratar, va a restaurar lo que tenga que restaurar, pero todo en la vida ha sido una escuela. Tú tuviste el padre que Dios quería que tú tuvieras. Ay, si yo hubiera tenido otro padre. Ya, pero eso no se elige. Ay, si yo hubiera tenido otra madre, si yo hubiera nacido en Estados Unidos, si yo hubiera sido hijo de Trump, en vez de hijo de Pin, ya. Y si hubiera sido más alto o más bajo, todo en la vida tiene un diseño y tiene un orden. Y todo ese diseño y todo ese orden, quien lo controla solamente es nuestro Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Hay otras iglesias, hay otros ministerios, hay otras personas que lo que predican es que no, que Dios tiene que girar en torno al creyente. Tú pide y pide como la sanguijuela. Dame. Sin embargo, el Señor nos está llevando a un punto en el que nos estamos dando cuenta de que Él no abandona la vida de sus hijos. Cuando algo nos proponemos, cuando Él, mejor dicho, pone algo en el corazón y nosotros queremos ejecutar la voluntad del Señor, Dios siempre va por delante. Nunca le vamos a ganar a Él en nada. Tú das un paso y Él da 20. Él siempre va por delante de ti. ¿Se acuerdan aquellas mujeres cuando se iban preguntando por el camino y cómo vamos a mover esa piedra tan pesada que han puesto en la tumba del maestro? ¿Y cómo vamos a hacer? Cuando llegaron a la piedra ya estaba quitada. Se estaban preocupando por algo que ya estaba solucionado, pero es que hasta que no llegaron al sitio y vieron que la piedra se había movido, no se dieron cuenta de que Dios tiene todo bajo su control. Ellos no le iban a ganar al Señor en nada. Todo estaba preparado y todo estaba dispuesto. Dice la Biblia que cada día le venía a David la ayuda que necesitaba. Cada día le venía la ayuda que necesitaba. Necesito carpinteros, ahí le venían. Necesito arqueros, ahí le venían un puñado de hombres con una puntería terrible. Necesito leñadores, ahí le venían. Necesito todo lo que necesitaba David, el hijo el siervo del Señor. Cada día la ayuda que él necesitaba le venía. Y yo creo que tenemos que llegar a ese punto en nuestra relación con Dios, hermano. Yo creo que tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que decirle al Señor, Señor, lo que tú veas que yo necesite cada día, provéemelo. Ahora,
Lo que pasa es que el mundo nos ha enseñado a vivir de mes a mes, ¿verdad? Tú cuando trabajas, ¿qué es lo que te pagan? ¿El día que has trabajado? No, aquí en España, yo no sé en otros países, pero aquí en España cuando a ti te pagan el mes. No te pagan la quincena, no te pagan a la semana. Aquí en España se trabaja de mes a mes. Yo sé que hay otros países que te pagan la quincena o te pagan cada semana. No, aquí no es así. Aquí usted trabaja un mes y al final de mes usted tiene su sueldo. Y arréglatela. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que cuando tenían que coger el maná, cuando salían con las cestas a recogerlo, ¿cuánto podían recoger? Podían recoger todo lo que iban a consumir. Pero si alguien decía, pero ¿y mañana? ¿Y si mañana no cae el maná? Vamos a recoger para mañana por si acaso. Mira, mejor recoge también para pasado mañana. ¿Qué les pasaba? La Biblia dice que se les echaba a perder, se les pudría. Como diciéndoles el Señor, la garantía de que mañana va a caer la bendición de Dios es que ayer cayó y hoy cayó y cada día basta a su propio afán. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, para ver el mover de Dios hace falta aceptar nuevos desafíos. Y quiero pararme un poco en esto, porque queridos hermanos, a veces hay gente como que su vida es muy rutinaria. Y entonces, claro, ¿para qué necesita usted el depósito lleno de gasolina si usted nada más va a ir de aquí a la Plaza Guayle? Con que le eches un par de litros, te sobra. Pero si quieres ir a los Gigantes, con los 2 litros que tienes, con la reserva, no llegas ni de aquí a las Américas. Tienes que poner el depósito lleno hasta arriba. Espiritualmente hablando, ¿a dónde tú quieres llegar? Por eso hay gente que no ve otro tipo de milagros, porque su vida es tan rutinaria, su vida es tan monótona, que ¿para qué quieres más? Si lo que tienes, a veces hasta te quejas de lo que tienes. Si tú quieres ver más la mano de Dios, tienes que meterte en una aventura con el Señor. Y te voy a poner un ejemplo para que tú veas. Cuando el Señor Jesucristo llega a la casa de Marta y de María, ellas estaban como el autor del Salmo 10. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué has permitido esto? ¿Y por qué has permitido lo otro? ¿Cómo es posible que al que tú amas, cómo es posible que nosotros que te mandamos a llamar no nos hicieras ni caso? ¿Te imaginas que el Señor un día oraras y no te hiciera caso? ¿Te lo imaginas un momento? ¿Cómo te sentirías? Si tú supieras que hoy oraste y el Señor dijo, hoy no me estés hablando que estoy cansado, no te voy a prestar atención. Te sentirías mal, ¿verdad? El Señor llega 4 días tarde a la casa de Marta y de María y ya Lázaro no está enfermo. Ya Lázaro está muerto y enterrado. Cuando llega a la casa de ambas, tanto una como la otra le dicen exactamente lo mismo al Señor. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Permítame, ¿qué significa esto? Mi hermano está muerto por tu culpa. Porque si tú hubieras venido cuando yo te mandé a llamar, tú lo hubieras sanado y mi hermano no estaría muerto. Luego mi hermano murió porque tú nos has fallado, porque tú has llegado tarde. ¿Cómo no se va a echar al Señor a llorar ante semejante situación de incredulidad? Cuando Él tiene que decir aquello de, pero vamos a ver, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces le responden aquello de sí, yo sé que mi hermano resucitará. ¿Cuándo? No, en el día postrero. Algún tiempo. Dice, no, yo no estoy hablando del día postrero. Vamos al cementerio. Cuando Él quiere cambiar las cosas, cuando Él quiere demostrarles que Él no ha fallado, que Él no ha llegado tarde, que todo ha sido permitido soberanamente por el Señor, ya empiezan los peros. Pero mira, Señor, es que mi hermano hace ya 4 días que está muerto. Cuando dice que quiten la piedra, ya empiezan que... ¿Tú quieres crecer? ¿Tú quieres madurar? ¿Tú quieres ver más la gloria de Dios en tu vida? ¿Sí o no? No me respondió nadie. ¿Sí o no? Y los que no me han respondido no les interesa lo que estoy diciendo. ¿A cuánto les interesa ver más la gloria de Dios en su vida? Bueno, pues entonces si tú quieres ver cosas diferentes, no puedes seguir haciendo lo mismo. Porque si estás haciendo lo mismo, ¿cómo vas a ver cosas diferentes? Para ver cosas diferentes, yo también tendré que hacer cosas diferentes. Es decir, si yo hasta ahora he llegado orando con lo que oro,
leyendo la Biblia así como la leo, y ha llegado hasta aquí, si usted quiere llegar a una altura superior, tendrá que doblar la guardia en oración, en estudio bíblico, en consagración, en santidad, etcétera, etcétera. Porque de lo contrario su vida va a ser siempre lo mismo y más lo mismo. Es decir, si tú quieres ver a un muerto que sale de una tumba, tendrás que sacarme la piedra primero, mijo. Ahora, si tú no quieres ver el muerto salir, deje la piedra quieta y nos vamos a casa a llorar y a lamentarnos. ¿Me explico o no? Ustedes han pescado algo, dice el Señor. Y le dice, no. Hemos estado toda la noche intentándolo, pero no hemos logrado nada. Dice, echen la red a mano derecha. Podían haber dicho, y otra vez, pero si ya lo hemos hecho. En otras palabras, hay momentos en los que el Señor pide cosas que son como un poco, permítame la expresión, un poco ingenuas. Es como un hombre que dice que está en una sinagoga escuchándole predicar. Y dice que es un paralítico de la mano, tiene la mano seca. No la podía mover. Y el Señor se le queda mirando y le dice, extiende la mano. Alguno podía haber dicho, ¿cómo se está riendo el Señor de ese pobre? ¿Cómo va a extender la mano si no puede? Tú no te das cuenta que el problema lo tiene en el brazo, que no lo puede mover. Pero si quieres moverlo, tienes que intentarlo porque el Señor te lo está pidiendo. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor te tiene que llevar a mayores desafíos económicos, familiares, espirituales, para ver algo diferente, porque si no vas a estar toda la vida viendo y experimentando lo que hasta el día de hoy, gloria a Dios, has vivido. Pero si tú mañana, amigo, te encuentras en un desafío que dice, no, es que yo ahora ya con 1000 no me llega. Yo con el sueldito de 400 euros no me llega. Ahora resulta que tengo que pagar un local de 1500 euros. Y tengo que pagar la luz, y tengo que pagar el agua, y tengo que pagar las Biblias, y tú dices, Dios mío, pero es que esto ya se me va de las manos. ¡Gloria a Dios! Ahora es cuando el Señor te va a comenzar a sorprender. Cuando yo salí de la escuela bíblica hace 35 años atrás, con 19 años, 20 años recién cumplidos, si a mí me pone el Señor al frente de una iglesia donde tengo que tener miles de euros todos los meses para poder afrontar esos gastos, yo me hundo en la miseria. Prueba de ello que los primeros meses cuando yo me convertí me tuvieron que llevar de urgencia al hospital los hermanos porque se me puso el estómago así todo hinchado de los nervios tan grandes que cogí, porque para mí aquello era enorme. ¿Por qué? Porque yo me crié durante muchos años en casa de ¿quién? De papá y de mamá. Yo quería unos zapatos, mamá, unos zapatos. Quería comer, mamá, me hace un bocata. Quería una camisa, mamá, una camisa. Yo ni oraba porque yo tenía a papá y a mamá. Pero cuando yo me vine a vivir a Tenerife, en aquellos años, ya papá y mamá no estaban. Y ahora tuve que orar por primera vez en mi vida, casado con Elena en San Sebastián de la Gomera. Por primera vez en mi vida, cosa que yo nunca había hecho eso. Porque yo era un niño de papá desde Venezuela, yo ya era el niño de papá. En aquellos años que se vivía allí en la estratosfera, mientras aquí se pasaba hambre y miseria. Pues yo tuve que orar por primera vez en mi vida por un par de zapatos, porque no tenía dinero y los tenía agujerados. Yo nunca había hecho eso en mi vida. Y cuando yo terminé de orar, pues encontré en el buzón de la iglesia, eso solamente me ha pasado una vez en la vida, gracias a Dios. Encontré un papel que era el recibo de un giro, de eso que te mandaban el correo para ir a buscar un paquete. Y fui al correo. Y había una cajita así. ¿Y qué puede caber en una cajita así? Un par de zapatos. A mí nunca me pasó eso, solamente esa vez. Yo oré una mañana en San Sebastián de la Gomera, en la calle Ruiz de Padrón, por un par de zapatos. Salgo de la iglesia y antes de irme para casa digo, me da tiempo de ir al correo, a ver qué será el paquete este. Llego y cuando abro el paquete, el correo estaba al lado de la iglesia católica, en la calle del medio se llama. Y cuando yo abrí el paquete, me quedé un rato así mirando. Digo, Dios, pero ¿cómo llegó tan rápido el par de zapatos? Una cosa increíble, Yo nunca en mi vida había pasado hambre. Yo nunca en mi vida había tenido necesidad de comida, jamás. Nunca, ni en Venezuela, ni nada, nunca en mi vida. Pero cuando estábamos en un pueblo perdido, Medina de Pomar, ¿usted sabe dónde está ese pueblo? Ah, que no. Medina de Pomar, provincia de Burgos.
entre Bilbao y Burgos, a 70 kilómetros de Bilbao, a 70 de Burgos, allí metidos. Y llegamos a la mesa y no teníamos nada para comer, absolutamente nada para comer. Pusimos los platos, los cubiertos, la servilleta, todo. Nos sentamos Elena a una parte y yo en otra parte. Nos quedamos mirando y dijimos, nunca hemos pasado hambre. Si tenemos que ver hoy el plato vacío, gloria a Dios, no pasa nada. Además hasta presumiendo, ¿sabes? Pero Señor, tú has prometido suplir todas mis necesidades. Bendice estos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Y nos quedamos así en la mesa. Un rato. Tocan al timbre. El cartero. No con un par de zapatos. Porque no era necesario el par de zapatos. Con un giro. 3.000 pesetas. 6 por 3, 18. Serían como 18 euros. 3.000 pesetas. Ese día comimos. Con ese giro de un chico que nunca más lo volví a ver en mi vida y nunca más me volvió a mandar ni una aspirina. Pero ese día, sin querer, el Señor lo utilizó. Pero si yo hubiera quedado en casa de papá y mamá, yo jamás en mi vida hubiera visto ese milagro. Yo jamás en mi vida hubiera visto el milagro del par de zapatos. ¿Por qué? Porque yo ahí tenía cubiertas todas mis necesidades en abundancia. Pero cuando yo dije, yo me lanzo por fe a la obra. ¿Y a dónde vas? ¿Estás loco? Yo me lanzo. Entonces vi lo del par de zapatos. Entonces vi cómo el Señor me suplió la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mayores desafíos implican mayor fe. Por eso yo te pregunto otra vez, ¿tú quieres tener todo bajo el control? Mi trabajito, el coche, el no sé qué, los zapatitos, el niño. Ok, sigue usted así. Pero ¿sabe qué? Yo no me quiero acostumbrar a esa vida porque nunca la viví ni la pretendo vivir. Yo quiero vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Y estar en la obra del Señor pintando, arreglando, barriendo lo que haga falta y decir, Señor, tú sabes que me hace falta tanto para comprar tanto, y venir una señora y hacerme así y decir, mira, toma, sentí mi corazón venirme del sur para darte esta ofrenda. Yo abrí y decir, Dios bendito sea Dios, era justo lo que necesitaba para eso. Y seguir pintando y arreglando y barriendo y no sé qué, no sé cuánto, y venía otra persona y dice, toma una ofrenda. Hermano, ese es el nivel al que yo creo que todos deberíamos de vivir. Pero lamentablemente la vida nos ha hecho cómodos. Y a veces la supuesta comodidad se ha convertido en nuestro peor enemigo. En nuestro peor enemigo. Y yo quiero solamente terminar en esta tarde esta meditación diciendo algo. Aquí hay muchos jóvenes. Pedirle a lo mejor a gente de edad que se metan ahora en camisas de 11 varas es un poco más complicado, ¿verdad? Pero yo animo a los jóvenes que están aquí en la iglesia, láncense en una aventura de fe por el Señor. Claro, no empieces a hacer locura sin que el Señor te lo diga, cuidado. Pero cuando el Señor ponga en tu corazón hacer algo, tú lánzate. Nunca me olvidaré cuando me llegó un día Anderson y me dice, oye, ¿por qué allí en el Puerto de la Cruz no hacemos unos cuartos, te acuerdas? Unas divisiones. Y yo dije, vale, pues venga, arranquen. ¿Faltó algo? Nada. Aún no habíamos empezado y ya Dios estaba supliendo. Cuando prácticamente estaba la obra de las habitaciones y todo terminada, me llama un hermano que ni se congrega con nosotros y me dice, mañana por la mañana llega un camión al Puerto de la Cruz. Y le dije, ¿un camión para qué? Dice, va para allá con las literas, los colchones, las almohadas y todo. Jamás en mi vida le habíamos pedido a este hermano que vive en las Chafiras que nos regalara ni un tornillo. Sin embargo, el hermano se fue a Conforama y dejó a Conforama vacía de literas porque las compró todas y las mandó gratis al Puerto de la Cruz. ¿Qué te parece? Si no se hubieran comenzado allí las obras, ¿para qué quieres tú 50 camas? ¿Dónde metes tú 25 literas? Las metemos aquí en el pasillo. Mira, una para Pepita, otra para Luis, otra para Marcela, otra para Cruz. ¿Para qué queremos 50 camas? Pero el Señor siempre va por delante. El Señor dice, tú compra las jaulas y yo te mando el canario. ¿Cuántos dicen amén? Pero algunos no se compran las jaulas, entonces si el Señor te da el canario, ¿dónde lo vas a meter? Así que, queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos extraordinarios. No, es que la maldad, es que el día de no sé qué. Mira, a mí no me interesa lo que hagan los demás. A mí lo que me interesa es lo que tú y yo vamos a hacer.
Porque los del mundo, ellos saben lo que tienen que hacer y cómo hacerlo y por dónde meterse y qué ley aprobar y qué corazón tocar y qué televisión golpear y qué periódico no sé qué. Los del mundo tienen su programa, pero nosotros también tenemos un programa. Y el programa y el diseño de Dios para nosotros es que primeramente nosotros vivamos lo que le estamos tratando de decir al mundo que practique y que vive. Vivir confiados en las promesas de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos agarramos a esa palabra, nos agarramos a esas promesas y oramos y el Señor actúa. Y quiero solamente terminar diciéndote un ejemplo de un hombre que estaba en una situación muy difícil, muy comprometida. Le habían matado a los padres. Lo habían expulsado de su tierra. Sabía que nunca más volvería a su país. Me refiero al profeta Daniel. Él estaba en el cautiverio en Babilonia. De repente él se pone a leer al profeta Jeremías. Porque él recordaba que cuando el profeta Jeremías vivía en Jerusalén, había dicho de que el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia. 70 años. Y que después de 70 años el Señor visitaría a su pueblo y volverían otra vez a Jerusalén a restaurar las murallas, la ciudad, el templo y el muro. Y él se pone a orar con el profeta, con las cartas o con el pergamino del profeta Jeremías delante. Y se pone a orar, y se pone a orar, y se pone a clamar, diciendo: Señor, yo aquí estoy leyendo esto, 70 años, estamos próximos a los 70 años, sácanos de aquí. Y entonces al final de la oración se le presenta un ángel. Y le dice algo impresionante. Desde el principio de tus ruegos, tu oración fue oída porque tú eres muy amado delante de la presencia del Señor. ¿Tú sabías que tú eres muy amado por el Señor? ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabes que el Señor le dice a los ángeles: ¿tú sabes lo que yo amo a ese hombre? ¿Tú sabes lo que yo amo a esa iglesia? ¿Tú sabes lo que yo amo a esa mujer? ¿Tú sabes lo que nos ama a nosotros el Señor? Así que desde que te pusiste a orar, la oración llegó y la orden fue dada. Pero él no sabía, pero él estaba orando y orando y orando. ¿Y quién te dice a ti que por lo que oraste esta mañana, mañana no lo recibirás? ¿Quién te dice a ti eso? Cuando metieron a Pedro en la cárcel, ¿quién le iba a decir que esa misma noche lo iba a sacar un ángel? Lo metieron los hombres y lo sacó el Señor. Para ver el milagro de salir de la cárcel poderosamente, primero tienes que meterte dentro de la cárcel. ¿De qué cárcel te voy a sacar si no quieres entrar? ¿De qué fuego te voy a librar si cuando Nabucodonosor te dice: a ver si eres capaz de mantener tu fe, te mandaste a mudar? Es decir, Dios nos va a demostrar su gloria siempre y cuando nosotros nos posicionemos y digamos: de aquí no me muevo, porque la palabra de Dios lo dice. Cuando ellos dijeron: no nos vamos a contaminar, preferimos comer lechuga 70 años que esas comidas inmundas que tú nos quieres dar. Y te digo una cosa: ponnos a prueba. Danos 10 días verduras. Danos 10 días esos legumbres que ustedes menosprecian. Cómanse ustedes esos manjares que previamente han sacrificado sus siglos. Y después de 10 días toma una decisión. Cuando llegó el eunuco, la persona encargada de aquellos muchachos, dice que le miró el rostro a los jóvenes hebreos y dice que era algo increíble cómo el Señor los había mantenido, porque más vale bocado seco y en paz con la bendición de Dios que casa llena de manjares sin la bendición del Señor. Así que, hermanos, estamos en un momento extraordinario. Estamos en un momento donde estamos a punto de ver milagros, donde estamos a punto de ver provisiones que las estamos viendo de una forma increíble. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no ha menguado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes me creen lo que yo digo? ¿Están convencidos? ¿Segurísimo? Pues ya saben, hermano, a vivir por fe en el nombre del Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Ahí donde estás. Le pedimos al Señor, yo me acuerdo perfectamente el domingo pasado: Señor, sorpréndenos. Danos una semana de sorpresas. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Pero lo hizo como no te puedes ni imaginar. Nos dejó a todos con la boca abierta. Por eso yo te digo, esfuérzate un poquito. Haz tu parte. Y ya verás cómo el Señor te va a sorprender de una forma increíble. Porque Él es un Dios todopoderoso. Aleluya. Y te doy gracias, Señor, porque tú no has cambiado, porque tú eres el mismo. Y cuando nos esforzamos un poquito para ti, Señor, tú abres la mano y derramas bendición
Y Señor, la bendición nunca ha faltado en este lugar. Y te doy gracias porque así ha sido y seguirá siendo, Señor, porque tú no cambias. Porque tú nos has enseñado y nos has educado y nos has guiado de esta manera, de milagro en milagro, de provisión en provisión, de gloria en gloria. Aleluya. Y te doy gracias, Señor, porque hemos visto cómo se ha cumplido tu palabra, que aunque somos de poca fuerza, por no haber negado tu nombre, he aquí tú abres una puerta delante de nosotros, la cual nadie puede cerrar. Al contrario, cada día se abre más la puerta. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pedimos que nuestra vida sea útil y fructífera para la gloria tuya, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Vamos a prepararnos para levantar la ofrenda.